Hola a todos, que tengan una buena tarde. Como todos los viernes estamos aquí, listos ya para estudiar la palabra de Dios y continuar en este tema de los desiertos. Ya saben que vamos atravesando los desiertos y yo creo que por eso nos los dejó el Señor, este tema tan bonito, para que nosotros aprendamos y nos programemos y nos mentalicemos que en la vida cristiana entramos a un desierto de pruebas, de dificultades, de crisis. Dios nos ayuda, Dios pelea por nosotros, Dios nos recuerda sus promesas, su presencia va siempre con nosotros y está con nosotros, y Él va peleando por nosotros y nos va ayudando a salir adelante. Termina la prueba, Dios nos bendice y estamos ya preparados para entrar al siguiente desierto, a la siguiente prueba. ¿Cómo lo debemos de pasar? Cada quien lo decide, y por eso es que estudiamos este tema tan importante de la actitud. Hay un comportamiento en el Espíritu Santo y un comportamiento en la carne. Eso lo vemos reflejado en el comportamiento del pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto con mano poderosa. Dios les demostró a ellos que Él estaba con ellos. Dios les demostró que nunca los iba a abandonar, nunca los iba a dejar solos. Él iba a pelear por ellos, Él los iba a defender. Pero ellos no se fijaron en eso, ellos no vieron eso, no le dieron la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque andaban en la carne, no andaban en el Espíritu Santo. Y saben, repasando todos estos desiertos y viendo cómo se comportaba una parte del pueblo en la carne y otra parte en el Espíritu, como Josué y Caleb, Moisés, obviamente, ¿verdad? Que después, finalmente, en este desierto que vamos a ver hoy, en el de Parán, se agotó Moisés, se le agotó la paciencia, cosa que nos puede suceder a nosotros. Por eso debemos de estar vigilando cómo nos comportamos día a día. Moisés no escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del pueblo, murmurador, que se quejaba constantemente, y en vez de obedecer la voz de Dios, se fijó más en el mal comportamiento del pueblo y golpeó la roca. Dios le dijo que le hablara y no glorificó a Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tengamos todos mucho cuidado. No digamos, ya no tengo paciencia, se me agotó. La paciencia es fruto del Espíritu. Y algo que he aprendido, les decía, al estar repasando este asunto de los desiertos, es que, como dice Santiago, que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, diversos desiertos, dificultades, crisis, que lo tengamos como sumo gozo, dice. Y yo, enfocándome en esa palabra, gozo, yo decía, ¿cómo es posible que vamos a tener gozo en una prueba? Es que ese gozo viene del Espíritu Santo, porque es fruto del Espíritu, igual que la paciencia, igual que el amor, igual que la fe, todo eso es fruto del Espíritu. Entonces, ¿por qué debemos de tener gozo nosotros cuando nos hallamos en la prueba? Simple y sencillamente nos la da la razón la presencia de Dios en cada desierto. Eso mismo, me da gozo saber que la prueba que yo pase, por dura que sea, por seca que sea, por leja o grande sea el desierto, la prueba, Dios está allí conmigo, y eso es lo que me causa el gozo, su presencia. Su presencia es la que a mí me hace mantenerme firme con ese gozo, con esa paz, con esa paciencia, con esa benignidad, con esa bondad, con ese amor que Dios quiere ver en cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Me estáis comprendiendo? Es decir, esa es la actitud: gozo, gratitud, gracias Señor. Eso es lo que me hace a mí estar firme, saber que tú vas siempre conmigo, acompañándome. Así como nos acompañan las pruebas, así también nos acompaña Dios. Por eso, 1 Juan 4:4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es mayor en todo. Si estamos convencidos de eso y creemos esas promesas, ¿cuál va a ser mi actitud? Gozosa, gozosa, no estarme riendo ni carcajeándome ni nada de eso. No quiere decir eso, gozo. No, mi gozo es saber que estoy en paz, tranquilo, relajado, ¿sí? Sin afanarme de que Dios me va a ayudar a atravesar esta prueba, la que esté pasando. Ninguna prueba es agradable, ninguna prueba es causa de alegría o de risa, no, son duras. No es bonito ver a un ser querido enfermo, no es bonito ver a un ser querido apartado de Dios, no es bonito ver a un ser querido que no quiera nada con Dios, que no quiera estudiar la palabra de Dios. Todo eso causa tristeza, obviamente, y eso es lo que causan los desiertos, pero
eso no me va a mí a causar que yo caiga en depresión, ni mucho menos pensar lo que pensaba el pueblo de Israel, volver a Egipto, volver al mundo, volver al pasado, a esa vieja vida donde estábamos llenos de pecado, de maldad y sin esperanza, sin fe, sin Dios, sin salvación. No. Entonces la prueba a mí me causa gozo porque sé que mi Dios va peleando conmigo. La prueba también me causa gozo porque sé que no es un castigo. Eso se lo dije la semana pasada. Las pruebas no son castigo. Las pruebas son una bendición para que nos acerquen, nos empujen, nos orillen a nosotros a estar con Dios. ¿Sí? Las pruebas son para que nosotros le busquemos en oración, le busquemos en ayuno, para que nosotros practiquemos. Por eso les digo, debemos de comprender bien lo que es la teología de la posición y la teología de la práctica. La teología de la práctica, de la posición es que Dios está allí. La práctica es yo acudo en Él en oración. Entonces yo practico la oración, practico el ayuno, practico todos los demás deberes espirituales, la lectura bíblica para extraer la palabra de Dios. Entonces, y sus promesas. Entonces, una cosa es la posición, que son verdades eternas también, pero otra es la teología del día a día, de la práctica. Y nosotros debemos de cumplir, experimentar todos los días esa presencia de Dios, estando junto con Él, estando a la vera de Él, al lado de Él, permaneciendo en Él. El que permanece en mí, dice, y yo en Él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Lo hemos estudiado muchas veces, pero es bueno recordarlo en cada momento. Muy bien, entonces quería decirles eso como introducción. Acuérdense lo que vimos la semana pasada. No son castigos las pruebas. No las vean como maldición, no, véanlas como bendición. Ahí es donde Dios nos capacita, nos entrena. Ahí es donde Dios nos abre los ojos, nos abre el corazón. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, te llevaré al desierto, dice, y ahí hablaré a tu corazón. Porque Dios quiere hablarnos a través de las pruebas. Muchas veces las pruebas es para que nosotros corrijamos cosas en nuestra vida que no van bien. Las pruebas nos hacen depender de Dios, hablar con Dios, poner en práctica la oración. Por eso se le llama la teología práctica, ¿sí? Del día a día. Entonces yo lo que hago es mostrarle a Dios mi amor, mi fe, mi dependencia en Él y mi creencia en Él, de que Él está peleando por mí, por mi familia. Pero hay que estar constantemente con Él, permanentemente, ¿vale? Bien, entonces ya pasamos el desierto del Mar Rojo con sus características pruebas. Después el desierto de Shur también, características, sus pruebas únicas en cada desierto. Ya pasamos el desierto de Sin, ¿sí? Y ahora también ya pasamos el desierto del Sinaí. En el desierto del Sinaí o en el monte Oreo, en el monte de Dios, el monte de Jehová también se le conoce ese monte. Ahí el pueblo de Israel estuvo casi 2 años, vamos a decir así. ¿Ok? Y en ese tiempo Dios les dictó la palabra para que estuviesen entretenidos, para que lo conocieran. Pero parece ser que el pueblo ni se preocupaba en conocer a Dios. No se molestaban en buscar a Dios. ¿Sí? Y todavía Dios dictándole la palabra a Moisés y el pueblo se sienta a jugar. Hacen un becerro de fundición, idolatrando al becerro, creyendo que ese becerro lo sacó de Egipto. Imagínense, ¿cómo es posible que hayan olvidado tan pronto tantas maravillas que vieron? Esa es cosa espiritual. Es que eso es un asunto espiritual que hay que resolver. Hay mucha gente que se olvida de las maravillas que Dios hace todos los días. Y eso nos deja también una enseñanza a nosotros en estos desiertos, que no hay que ser como el pueblo de Israel. Se olvidaba de todo eso. Les da la palabra para que estuvieran buscando a Dios, fíjense. Hacen un pacto ahí Dios con Moisés, el pacto mosaico le llama, o el pacto del Sinaí. Sí, este es el pacto, es condicional. Si ustedes cumplen y obedecen mis palabras y las guardan, yo los voy a bendecir. Y Dios no miente, Dios bendice al que le obedece. Pero ellos dijeron sí, amén, dice, vamos a obedecer todo lo que nos dice Dios. Pero al ratito ya lo estaban olvidando, ya lo estaban dejando, ya no lo buscaban, ya no le creían, se volvían rebeldes,
Sí, murmuraban otra vez, la misma canción, rayaban en lo mismo. ¿Por qué? Porque actuaban en la carne. Nosotros no debemos de ser así. Por favor, por eso nos dejó estas enseñanzas el Señor. Y en el monte Sinaí también Dios le dijo a Moisés, vas a construir un tabernáculo. El tabernáculo es para que vean mi presencia. Todos los días lo veían. Todos los días veían esa nube que los iba protegiendo de ese sol abrasador en los desiertos. Imagínense ustedes. Y que se olviden de Dios. Se me hace muy fuerte a mí ese comportamiento carnal. ¿Sí? Que con una cosita que nos haga falta en el día a día, ya estemos murmurando, estemos maldiciendo, estemos blasfemando, querramos volver al mundo. Fíjense, Dios todos los días les cubría con esa nube para que no se murieran de insolación, ni de calor, ni de sed. Y por las noches había una columna de fuego que era como una calefacción que Dios les daba, porque en los desiertos bajan drásticamente las temperaturas y hace mucho frío, y Dios los protegía. Todos los días, óiganlo bien, todos los días. ¿Sí? Eso es impresionante, de verdad. En el desierto de Sin, que fue el tercer desierto que vimos, ahí fue donde Dios les empieza a dejar caer maná. Todos los días les caía maná y ellos veían, lo tenían que ir a recoger para poder sustentarse, para poder comer. Ahí está otra vez la mano proveedora de Dios, diario. Eso es impresionante. Y que se olvidaran inmediatamente de Dios, a mí se me hace muy fuerte, de verdad. Y yo sinceramente les digo, yo a veces pienso que dentro de los círculos cristianos hay gente así, que se olvidan de Dios, se olvidan de sus maravillas, se olvidan de su poder, se olvidan de sus promesas, y por eso actúan en la carne, y por eso a veces les va de mal en peor, de verdad. ¿Sí? Y ¿por qué? Sí, Dios no tiene la culpa. Queremos culpar a Dios a veces de muchas cosas que nos van mal. Pero primero fíjate tú cómo te estás comportando. Por eso nos dejó estas enseñanzas de los desiertos. Porque es muy importante que nosotros estemos siempre conscientes de que Dios nos está cubriendo. Dios nos está proveyendo. ¿Ok? Bueno. Vamos a continuar entonces diciéndole que en el desierto del Sinaí el pueblo estuvo 2 años y pico. Dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 10 versículo 11 y 12 dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, dice, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Cuando la nube se levantaba, es que Dios le estaba diciendo al pueblo, vamos a marchar, vamos a avanzar en el desierto. Ahí están viendo a Dios otra vez. Y dice el versículo 12, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Ahí es donde estuvieron 2 años, dice 2 meses y 20 días. Fíjense ustedes, ahí estuvieron, ahí recibieron toda la palabra de Dios, casi. Porque después en el libro de Levítico hay otras variedad de leyes y en el libro de Números también hay otra variedad de leyes. Entonces hasta que se suman las 613 leyes que tenía que cumplir el pueblo con el pacto que Dios hizo con ellos, ahí en el Sinaí. Entonces hacen el tabernáculo, la presencia de Dios. Ahí en el tabernáculo Dios se manifestaba para decirle al pueblo, aquí estoy con ustedes, no se preocupen, sigamos avanzando. Y salió el pueblo pues del ejército, del desierto del Sinaí y salieron y se dirigieron, dice, partieron los hijos de Israel, dice el 10-12 de Número, del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. Ya Dios los había organizado, le decía a Dios todas las instrucciones, cómo debían de marchar, y así lo hicieron. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Fíjense ustedes, ahí se detuvo la nube. Iba Dios dirigiéndolo hasta que llegaron al desierto de Parán. En este desierto de Parán suceden unas cosas bastante duras. En el recorrido suceden otras cosas también en cuanto a la actitud del pueblo. Primero, fíjense ustedes, llega Dios y le dice, marchen, y van marchando.
Y en el capítulo 11 de Número, dice el versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Ahí está otra vez la queja. Otra vez la queja. Fíjense. Y dice, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Vuelvo a decirlo, se lo vuelvo a recordar. Voy a dar un estudio exclusivo sobre la murmuración, sobre la queja. A Dios lo irrita la queja. En el Nuevo Testamento tenemos pasajes que dicen que no murmuremos, no nos quejemos. La murmuración es un chisme malintencionado. Ahí se lo dejo. Tengamos mucho cuidado. Infecta. Es como que alguien echa veneno en el aire y empieza a contaminar a todo el mundo y lo mata. Así es el chisme. Así es la murmuración. Así es la queja. Y aparte viene la irritación de Dios y viene el juicio de Dios. Por eso no debemos de murmurar. Entonces dice el versículo 2 de Número 11. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Inmediatamente Moisés otra vez orando. Es un gran ejemplo que vemos aquí cómo Moisés experimenta la oración con Dios. Y dice la palabra de Dios, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y el versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? Dice, ¿quién nos diera carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Empiezan a quejarse del maná. Ya se lo dije la semana pasada. El maná tenía todos los nutrientes que necesita un ser humano para vivir. Todos los días. Ellos lo tenían nada más que ir a recoger, cocinarlo y comérselo. Eso era todo. Eso era todo. Pero ellos ya están diciendo, quejándose otra vez, se seca nuestra alma, solo ven este maná nuestros ojos. Y se empiezan a recordar lo que tenían en Egipto como esclavos. Fíjense ustedes, eran esclavos, se les olvidaban esas cosas que eran esclavos. Y el versículo 18 dice, pero al pueblo le dirás, le dice, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor no iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y se la dio. Pero Dios se irritaba por eso, porque ellos provocaban a Dios. Provocaban la ira de Dios. Y a Dios no le gusta ese comportamiento. Y Dios mandó una plaga muy grande al pueblo por ese pecado de murmuración, de desear carne, fíjense, desear carne de Egipto y no el alimento espiritual regalado que Dios les daba. Así, si esto lo ponemos en aplicación alegóricamente hablando, hay mucha gente que quiere carne nada más del mundo. Allá me iba mejor, ciertamente allá me iba mejor. Y queremos andar en la carne y en Egipto otra vez, ¿sí? Como esclavos, ¿no? Se les olvidaba que eran esclavos, ellos no eran nada, eran un cero a la izquierda. Y mucha gente, la carne como que les pone un velo en los ojos y no les deja ver las grandes maravillas de Dios. Ah, no, allá ciertamente nos iba mejor, allá teníamos todo de balde, todo el pescado, ¿sí? Todo, la carne. ¿Qué quieres? El espíritu, el maná. Este maná dice, nos está secando ya. Cuidado, ya les dije, voy a hablarles del maná también más adelante, porque en el otro desierto, el que viene, el último, el de Sin, ahí el pueblo hizo un desprecio muy terrible a Dios en cuanto al maná, y ahí voy a dar ese estudio, si Dios nos presta la vida para la próxima semana. Estén preparados, ¿vale? Entonces, Dios vuelve a castigar aquí al pueblo murmurador. Manda una plaga muy grande, dice el versículo 33 del capítulo 11. Y allí pues dice, allí se quedó sepultado el pueblo codicioso, dice el versículo 34.
Dice, y aquel nombre fue Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. La codicia. Fíjense ustedes, querer las cosas de la carne. Egipto, cuidado, tengamos mucho cuidado. Después viene la murmuración en el capítulo 12 de la propia hermana de Moisés. Murmura, se queja y parece ser que le tiene envidia del liderazgo de Moisés. Y aquí vemos una de las enseñanzas más grandes en el versículo 3. Dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y su propia hermana lo envidia. Y contagia a ella con esa murmuración, con ese chisme a su hermano Aarón y lo arrastra. ¿Y qué pasa? Por hacer ese pecado, la propia hermana de Aarón, María, es castigada con la plaga de lepra. Ella empieza, fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Cuidado, están criticando al líder que Dios había puesto. Esa crítica destructiva es murmuración, es chisme también y es destructora y a Dios no le gusta y la castigó con esa plaga. Después Moisés ora e intercede por ella y Dios la cura. Una semana tuvo la hermana de Moisés con lepra. Después viene la misión de los 12 espías en este desierto de Parán. ¿Sí? Entonces llegan, ¿verdad? Llegan allí a reconocer la tierra donde iban a poseerla, la tierra que fluye leche y miel. Esa es una metáfora muy bonita. Esa tierra que le había prometido Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que se las iba a dar en herencia. Esa tierra dice fluye leche y miel, es decir, esa tierra es muy rica, es lo que quiere decir. Esa tierra hace producir todo lo que necesitan ustedes para vivir. Allí los voy a meter, créanlo. Entonces, dice el versículo 1, capítulo 13, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Esa es la tierra prometida, que fluye leche y miel, la cual yo le doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y eligió Moisés, como le ordenó Dios, a cada uno. Y en el versículo 17 dice, los envió Moisés pues a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte. Ahí estaban ellos ya, en ese desierto de Parán. Y observad, dice, la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Esa es la misión que les da Moisés. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son los ciudadanos o las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, dice, cuando ellos fueron a espiar la tierra, a reconocerla, los 12, uno de cada tribu. Entonces, ya pues fueron a la misión 40 días, fíjense ustedes, 40 días estuvieron viendo la tierra, cogieron el fruto, trajeron del fruto de la tierra, todo, hasta allí iba bien todo, fíjense ustedes. Y dice el versículo 27, ¿ok? Bueno, el 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, ¿sí? Al fin de los 40 días regresan con Moisés, y dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Es lo que les acababa de decir. ¿Sí? Si me están siguiendo en su Biblia, estamos en el capítulo 13 de Números, ahora el 27. Hasta allí todo bien. Trajeron el informe, trajeron de los frutos, todo eso. Hasta allí iba todo bien. Y les contaron, dice el 27, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, es decir, es una metáfora, acuérdense, leche y miel quiere decir es próspera,
Es una tierra muy buena para ganado, para cultivo, hay agua, hay de todo, vaya. Y este es el fruto de ella. Y se lo llevaron, las primeras uvas. Mas el pueblo que habita aquella ciudad, aquí viene ya, miren, la murmuración, el pesimismo, el fatalismo, el negativismo que a veces está también metido en la vida de muchos en las iglesias. Debemos de tener cuidado con ese negativismo, ese fatalismo, ese pesimismo que mostraron. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, es decir, los gigantes. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la tierra del Jordán. En la ribera del Jordán, perdón. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb era uno de los espías que fue allí con Josué también. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Fíjense la convicción que tenía este hombre junto con Josué. Ellos sí creían a Dios. Ellos habían visto la mano de Dios actuar poderosamente en todo, desde que estaban en Gosén, cuando cayeron las 10 plagas en Egipto, antes de que Dios los sacara con mano poderosa. Ellos cruzaron el Mar Rojo en seco. Ellos vieron cómo Dios destruyó a Faraón. Ellos vieron cómo convirtió las aguas amargas o supersaladas, no potables, en agua potable. Se las endulzó la vida. Así es nuestro Dios. Vamos, les dio maná. Ellos lo recogían con gusto, lo saboreaban, lo disfrutaban. Pero este grupo no. Este grupo era de los rebeldes. Este grupo era el de los duros de corazón, duros de servir, murmurador, olvidadizo. ¿Sí? Cuidado. Entonces, por eso Caleb reacciona. Cállense, hombre, vamos y nosotros tomemos esa tierra. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Fíjense el pesimismo. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Se habían ya olvidado de Dios. Cómo Dios los protegía, cómo Dios los defendía. Fíjense qué clase de conducta, carnal totalmente. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Miren, contagia, como les decía, como cuando echas veneno, cuando echas un spray así para matar mosquitos, se esparce y al que lo pille lo envenena, lo mata. Y así esas palabras pesimistas, fatalistas, negativistas, ¿sí? Que esta gente, estos 10 hablaron, todo el pueblo lo escuchó. Y fíjense, más el comentario negativo de estos 10 que la voz de Josué y Caleb. Fíjense. Y hablaron mal, dice el versículo 32, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Fíjense. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, miren cómo estaba su autoestima de ellos, cómo se miraban. Dice, y éramos nosotros como langosta, saltamontes, pues. Fíjense, ellos que Dios les había dicho, yo voy a ser su Dios, háganme caso, créanme, no sean rebeldes, obedezcan a mi voz, obedezcan mi palabra, sigan mis consejos, mírenme a mí, confíen en mí. Ahora dice, ahí están los gigantes, ahí la tierra que vimos traga a sus moradores. Como de verdad les digo otra vez, como que no habían visto las maravillas de Dios. Todos los días lo veían a Dios, todos los días, con el maná. Lo repito, la nube que los cubría del calor y del sol abrasador, etcétera. Les daba agua en el desierto, el maná todos los días, la columna de fuego por la noche para guiarles en el camino si es que caminaban de noche. Y de verdad, es tremendo, a mí se me hace muy fuerte cómo ellos dudaban de Dios, se rebelaban, no daban la gloria a Dios por todos los milagros que habían visto. Entonces, se fijan más en los problemas que en Dios. Y eso sucede actualmente. Eso es lo que les quiero decir. Por eso estamos estudiando estas cosas.
se fijan más en los gigantes, se fijan más en las ciudades amuralladas, se fijan más en las dificultades, ¿sí? Y eso hace que nuestra mirada se aparte de Dios. Y estamos enfocados en el problema, en el problema, en el problema, en el problema. Y se nos olvida practicar la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, el alabar a Dios, el ser agradecidos con Dios, recordando todas sus maravillas, todas sus promesas y estar descansando en Él, estar con gozo, estar en paz, estar con paciencia, creyendo de que Dios está peleando delante de nosotros. Todo eso lo olvidaron. ¿Por qué? Porque se centraron, se enfocaron en los problemas, en la dificultad, en la crisis. Y eso obviamente te hace olvidarte de Dios. A cualquiera, hasta el día de hoy. Por eso están estas lecciones aquí de los desiertos. Para que nosotros veamos a quién vamos a seguir, los problemas o a Dios. Realmente, porque los problemas, ya les dije, los problemas nos van a acompañar como nuestra sombra nos acompaña, inseparablemente. Pero Dios también me acompaña. Entonces, tú decides. Son como el brazo izquierdo y el brazo derecho. El brazo derecho es Dios. El brazo izquierdo, las pruebas, los problemas, las dificultades. ¿En quién te vas a fijar? No en el problema aquí en mi mano izquierda, solo mi mano izquierda, pero tienes la otra que es Dios. Dios va a pelear por ti. Acuérdense de eso. Y el pueblo cayó en ese engaño. Y dice, también vimos ahí a los hijos de Anak, a los gigantes, raza de gigantes. Y éramos a nuestro parecer, dice el 33 al final, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Todo eso es un montón de falsedades que se inventaron, fíjense ustedes, se las inventaron. ¿Y qué pasa? Contagió al resto del pueblo. Dice el capítulo 14, entonces dice, toda la congregación gritó y dio voces al pueblo y lloró aquella noche. Llorando. Fíjense, imagínense ustedes la desesperación de los que andaban en el espíritu. Moisés, Aarón, la hermana de Aarón, otros seguramente, los ancianos que habían escogido para estar con ellos de cerca, Josué y Caleb y sus familias, ¿sí? Había un grupo que andaba en el espíritu, que creían a Dios. Imagínense cómo se han de haber sentido, ¿sí? A veces pasa así en la iglesia. ¿Cómo te sientes cuando ves que lamentablemente es como les dijera yo, es como un común denominador, que lo malo a veces tiene más fuerza que lo bueno? Fíjense. Y a veces prevalece más la palabra de los que andan en la carne, no andan en el espíritu. Prevalece más que los que andan en el espíritu. Fíjense qué curioso. Ojalá en nuestro grupo, en nuestras reuniones, en nuestras iglesias, los que me están escuchando de otras iglesias, no sea así, que no prevalezca la carne, ¿sí? Que prevalezca el Espíritu Santo. Por eso tenemos estas cosas, pero como ya lo habían contaminado al pueblo, ¿sí? Con el comentario negativo, la información falsa, ¿sí? Le creyeron más a ellos. Y miren la reacción, dice el versículo 2 del capítulo 14 de Números. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué terrible! ¿Se dan cuenta? Una información negativa, como dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Se lo dice a los Corintios en el capítulo 5 de 1 Corintios y a los Gálatas en el capítulo 5 también. Un poquito de levadura leuda toda la masa, es decir, contamina, corrompe, pudre toda la masa, toda. Y eso fue lo que pasó aquí. Por eso debemos de tener cuidado con nuestras palabras, nuestros comentarios en la iglesia, especialmente cuando se habla en contra del liderazgo. Hay que tener mucho cuidado porque se esparce, miren, se esparce el veneno y es muy nocivo, es muy dañino. Que a la postre son comentarios que al que le hace daño fue a los que lo esparcieron y a los que cayeron en el veneno. Fíjense ustedes, por seguir lo que no es de Dios. Entonces, dice el versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Otra vez el pueblo deseando la muerte, cuando Dios viene a darnos vida y vida en abundancia, deseando la muerte. Fíjense, yo tengo una selección de pasajes de los desiertos, pues, donde el pueblo de Israel a cada rato deseaba la muerte. Fíjense,
Es increíble. En el desierto del Mar Rojo, ahí la desearon. Éxodo 14, 11 y 12. Ustedes lo pueden consultar en su palabra. En Éxodo 14, 11 y 12. Ahí desearon morirse. En Éxodo 16, versículo 2 y 3, vuelven a desear la muerte. Fíjense ustedes, qué comportamiento. Personas que dicen que son seguidores del Dios que da vida, desean la muerte. Solo por una prueba, por una dificultad, una crisis, donde saben que Dios se las iba a resolver. Ellos lo sabían, pero lo olvidaban porque eran caprichosos. Ellos querían que su capricho se cumpliera inmediatamente. Y no, Dios no trabaja con el capricho. No, eso es una actitud carnal. En el capítulo 17 de Éxodo, versículos 2 y 3, vuelven a desear la muerte. Para los que están tomando nota, fíjense. Y después, en Números 14, versículo 1 al 4, vuelven a desear la muerte, como aquí. Este es el que le estoy leyendo ahora, Éxodo 14. Y posteriormente, en el desierto de Sin, 2 veces más vuelven a desear la muerte. En el capítulo 20 de Números, versículos 3 al 5. Y en el capítulo 21, versículo 5, vuelve el pueblo a decirle a Dios, ojalá muriésemos. Fíjense ustedes, qué ejemplo de esta gente, ¿ah? ¿Qué ejemplo? ¿Cómo va a ser posible? A ver, ¿a ti te gustaría que una persona que está al lado tuyo, que dice que es hermano en Cristo, que conoce a Jesucristo, te esté diciendo a cada rato, ojalá me muriera por lo que estoy pasando, ojalá me muriera? ¿No te contamina? ¿No es mala influencia? ¿No es mala levadura? Quitemos ese vocabulario de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor Jesucristo. Entonces, sale de tu boca lo que hay dentro del corazón. ¿Qué hay en tu corazón ahora? ¿Qué hay? Josué y Caleb y toda la gente que seguían a estos fieles, ellos también estaban en el desierto. Ellos estaban también allí. No crean que estaban ellos en una posición mejor que las de los demás. Todos eran iguales. Todos tenían que ir a recoger maná. Todos tenían que seguir las directrices que le daba Dios a Moisés. Todo. Aquí no había nadie más ni menos. Todos en la misma condición. Depende cómo tú estás llevando tu vida delante de Dios. Cómo la estás conduciendo delante de Dios. Cómo la estás administrando con Dios. A eso me refiero, amado. Entonces, vas a estar con una persona que solo hablando pesimismo, negativismo, solo viendo gigantes, solo viendo dificultades y no viendo a Dios. Yo prefiero estar, de verdad se lo digo, prefiero estar con los que están del lado de Dios. Del lado de Dios. Todos estamos en la misma. Todos. Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios que en versículo 3, 14:3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volver a Egipto otra vez? Miren, ¿sí? Es como que alguien en la iglesia ahora te diga a ti, volvamos al mundo mejor, hombre. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí ya te lavaron el coco, ya te lavaron el cerebro, ya has caído en una secta, has caído en un lugar que no es bueno. Volvamos al mundo mejor, volvamos a nuestras creencias paganas anteriores, nos iba mejor, había más disfrute, más... No, eso es de la carne. Como decíamos, las ollas de carne que había en Egipto. Cuidado. En Egipto, el mundo donde está el diablo gobernando. Tengamos mucho cuidado. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 4, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Wow. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Por qué rasgaban sus vestidos? En señal de que estaban haciendo una cosa completamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser posible? Dice, rasguemos nuestros vestidos de dolor delante de Dios. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Miren la actitud, es en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, les dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Cuántos creen
de la manera en que creen Josué y Caleb, todos los fieles. Todo ese remanente que no se dejaba invadir, influenciar negativamente. Está de moda esa palabra, ya lo he predicado en otras ocasiones. Influencer, hay influencer negativo, pesimista, hay influencer que te hacen daño. Y le digo, lamentablemente, esos influencers que aparecen en las redes sociales arrastran incluso a muchos cristianos. Los arrastran a hacer cosas inapropiadas con el sexo, con el vocabulario, con la música, con las modas, con los maquillajes, etcétera, etcétera. Pasaría todo el rato aquí hablando de eso, de los influencers malos. Y lamentablemente, le digo, arrastran a multitudes. Pero los influencers buenos son raros y contados. Bendito Dios que los hay, sí, que transmiten palabra de vida, transmiten consejos de vida, transmiten a Dios, transmiten al Espíritu Santo, transmiten a Jesucristo, el Salvador, el Señor, el Dios de Dios, el Rey de Reyes. Es verdad que no son multitudes influenciadas por ese mensaje de bendición, sí, pero hay influencers. Y por eso nos esforzamos en predicar en las redes para que vean que hay otra cara de la moneda, no solo la mala, que lamentablemente les digo, absorbe como una esponja, es un imán que absorbe hasta a los cristianos, entre comillas, ¿sí? De esas influencias negativas, como lo hicieron estos 10, influenciaron negativamente a multitudes. Y Josué y Caleb se mantuvieron con los que influenciaban. Fíjense, y ellos vivieron. Estos influencers malos murieron. Dios los eliminó. Cuidado, por eso les digo. Entonces dice, la multitud habló de apedrearlo. Fíjense ustedes, porque hay gente que le incomoda que nosotros hablemos de mensaje optimista, positivo, mensaje conquistador, un mensaje de que vamos con Dios, no se alarmen, no estén impacientes, estén tranquilos, mensajes de relajación. Vamos, sigamos, nosotros entraremos, la poseeremos, los comeremos como pan. Tranquilos, vamos a pasar este desierto, vamos a pasar esta tormenta, vamos a pasar este túnel. No con nuestros pies, Dios nos va a llevar, Él nos va limpiando el camino. Así es el comportamiento que debemos de tener. Eso quiere decir, así los comeremos como pan. ¿Por qué? Tan seguro que les da gozo. Vamos, avancemos, van a ver. Y los quisieron apedrear. Los quisieron apedrear. Y dice, entonces, versículo 10, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahí está otra vez la presencia de Dios, miren. Y es increíble que no le den la gloria a Dios. Todos esos murmuradores, todos esos que fueron influenciados, contaminados con la mala levadura, negativa, dañina, nociva, mortal. Y miren, entonces, seguimos adelante. Y dice la palabra de Dios, aquí viene lo tremendo de este desierto de Parán, les digo. Toda esa multitud que murmuró y fue infectada por los pesimistas, por los influencers malos. ¿Sí? Miren lo que dice el versículo 20. ¿Está ahí conmigo? Vayan siguiéndome con su Biblia. Números 14:20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, dice. ¿Ok? Miren lo que hace Dios. Moisés ora, intercede por ese pueblo, perdónalo, dice. Pero dice, mire, mas tan cierto como vivo yo, dice, y mi gloria llena toda la tierra, dice Dios. Todos los que vieron mi gloria, todos, miren, todos los que vieron mi gloria, es que se les olvidaba todo lo que Dios había hecho en 2 años y pico. Y dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, lo han tentado, lo han provocado, pues han murmurado, han blasfemado incluso el nombre de nuestro Dios. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahí está el juicio. Ahora sí, los pecados sí tienen consecuencias, juicio de Dios. Los pecados, porque Dios no tolera al pecador activo, no lo tolera, no. Y ahí sí viene castigo. El estar en el desierto no es castigo. Por eso hago la gran diferencia y lo vuelvo a repetir, porque muchos se confunden. ¿Por qué me caería esta maldición a mí con esta prueba? No. La prueba es una escuela de entrenamiento de nuestro carácter, de nuestro espíritu, de nuestro trato con Dios, de nuestra relación con Dios. No lo vean como maldición. Muy bien. Entonces dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres.
pero dice el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Fíjense, es que aquellos tenían el espíritu malo, el espíritu inmundo que gobierna este mundo. Dice, y decidió ir en pos de mí, Caleb, dice, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjense la promesa. Y dice, ahora bien, dice el versículo 27, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Hasta cuándo? Entonces, dile, dice el versículo 28, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Aquí viene el juicio. Miren, aquí viene el juicio. Por eso no es bueno la murmuración. Por eso no es bueno el pesimismo, el negativismo. No es buena la desobediencia. Cuando Dios dice, vayan, vean la tierra, traigan el informe, conquístenla, es que lo va a hacer. Dios no está mintiendo ni jugando con nosotros. Dios lo hace. Pero este pueblo olvidó las maravillas, olvidaron todo lo que hizo desde Egipto, desde su salida en los desiertos. Versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba. Fíjense ustedes, toda esa generación, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Dios recompensa, galardonea, premia a los que le obedecen, ¿sí? A los que no se dejan contaminar de la carne, a los que no son pesimistas, a los que creen a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Sí, Dios los bendice. Y la dinámica sigue siendo igual hoy. Somos salvos por gracia, sí, pero ahora en la experiencia yo tengo, si quiero beneficio, tengo que sacrificarme como esta gente y creerle a Dios. ¿Sí? Entonces yo ya tengo la salvación, pero ahora experimento en mi día a día. ¿Sí? Otra vez lo digo, la oración, el estudio diario de la Biblia, la alabanza, la gratitud, el ayuno, el no dejar de congregarme, el ofrendar, para que siga la obra, evangelizar. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 31, pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Miren, despreciasteis, son todos esos calificativos, si ustedes los sacan en una libreta, aparte desde el capítulo 13, cuando dieron el informe, y el 14, van sacando ustedes los calificativos, les va a dar escalofrío, van a ver. No van a querer andar en la carne, van a querer andar con el espíritu que anduvo Josué y Caleb. Ok, dice el versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en este desierto 40 años. Dos en los que llegaron al desierto de Parán, en Cades de Bernea, donde van a espiar la tierra en el Negev, en el desierto del Negev. ¿Ok? 2 más 38 hacen unos 40 años. ¿Sí? En esos 38 años iba a eliminar a toda esta gente de 20 años para arriba, porque ya Dios se dio cuenta que no le darían la gloria. Jamás. Siempre estaban volviendo a querer atrás. Y eso es triste. Ok. Vuestros hijos, vuelvo a repetir el 14:33, andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Allí los eliminó Dios. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. Dice 40 años, un año por cada día. Y conoceréis, ¿qué dice? Mi castigo. Dios castiga al pecador activo. Por eso hay que hablar de ese tema. A mucha gente no le gusta que hable a veces los pastores o hablemos los pastores del pecado. Solo quieren que hablemos del amor, del amor, del amor, del amor, del amor. Pero se les olvida también que nosotros tenemos responsabilidades delante de Dios y muy serias, especialmente el asunto del pecado. Dios lo castiga, dice. Y yo Jehová, dice el versículo 35, dice,
he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Deseaban la muerte, por eso les di todos los pasajes. Pues ahí está, ahí está. Eso querían, eso les vino. Fíjense, cuidado, por eso debemos de tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y dice el versículo 37, dice, bueno, desde el 36 dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Fíjense ustedes, ellos murieron. ¿Sí? Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Tremendo, les digo. En cada desierto, les digo, hay cosas muy importantes que aprender. En este desierto vemos estas cosas. Y para terminar, miren, quiero deciros que en esos 2 años y 3 meses que el pueblo de Israel, después de su salida de Egipto, llega al desierto de Parán, ahí al Negev, para ir a reconocer la tierra, el pueblo, ¿cómo se sigue comportando? Rebelde, duro de cerviz, provocador contra Dios, no paran de murmurar, siguen criticando a Moisés y a Aarón, continúan con ese espíritu de incredulidad, ¿sí? Siguen manifestando su deseo de regresar a Egipto, todo el rato deseando la muerte, y eso les vino ahí en el desierto. Y lo más triste, que no habían querido confiar en Dios, no lo reconocían en ninguna de sus acciones, no lo reconocían ni a Él ni a su palabra. ¿Qué lecciones aprendemos en este desierto? ¿Qué lecciones aprendemos? 1, que no seamos codiciosos como el pueblo de Israel, codició carne, que Dios, ¿dónde está Dios? ¿Nos va a dar de comer carne a 600,000 personas sin contar a las mujeres y los niños? ¿Va a servir mesa aquí en el desierto? Les voy a dar no un día, ni 2, ni 3, ni 5, ni 10, un mes entero. Pero toda esa gente murió, dice, quedaron sepultados por codicioso. Ya lo vimos eso. Cuidado cuando estamos codiciando cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. No les bastaba el maná. Por eso fue que los castigó Dios. El maná era suficiente. Pero ellos codiciaban las comidas y las ollas de carne de Egipto. Fíjense ustedes. Cuidado. Muy bien. Entonces, Dios quiere que nosotros en los desiertos que pasemos no seamos codiciosos como este pueblo. ¿Ok? Aun cuando estamos orando, tengamos cuidado de lo que le pedimos a Dios, como dice Santiago 4, 2 y 3. Pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal, dice. ¿Sí? Pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque codiciamos. Fíjense, dice la palabra de Dios, se lo leo yo ese pasaje, Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, dice. Fíjense, todos esos codiciosos que querían carne y volver a Egipto y deseaban la muerte y eran rebeldes a la palabra de Dios, no le creían a Dios, eran duros de servir. Codiciáis y no tenéis, matáis y os ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite, dice Santiago 1 al 3. 2 y 3, perdón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La envidia, el celo, la murmuración al liderazgo, la crítica destructiva contra el liderazgo pueden traer consecuencias graves a una congregación. Conspirar contra los siervos de Dios no es bueno. Dios, más adelante lo vamos a ver, pero no me da tiempo ya. Dios eliminó a los que conspiraron contra Moisés. Primero a su hermana, luego a los hijos de Coré, que querían tomar el sacerdocio, luego a los otros que se los tragó la tierra, a Datán y a Abirán. Eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 16 y 17 de Número. ¿Ok? Y también Dios lo que quiere es que nosotros oremos por nuestro liderazgo.
Orad por vuestros pastores. No dice murmuráis contra vuestros pastores. Critiquen a vuestros pastores. Chismeen a las espaldas de vuestros pastores. No, dice orad por vuestros pastores. Como quienes que han de dar cuenta de vosotros delante de Dios. Orad por ellos. Simple y sencillamente. Tengamos mucho cuidado con esos comentarios negativistas, pesimistas, fatalistas. Esa mala influencia que a veces esparcimos nosotros en nuestros grupitos. ¿Sí? Y ahí estamos como así chismeando entre nosotros de lo que sea, contra un hermano, una hermana, contra una familia, otra familia, contra el liderazgo, el pastor, la pastora, etc. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. Esas influencias malas pueden cambiar el estado de ánimo de una congregación. Fíjense. Y pueden hacer que desobedezcan a la palabra de Dios. Al carnal le va a dar satisfacción. Viste que pudimos, lo logramos. No vea, pero era la voluntad de Dios eso. Esa mala levadura. Eso puede traer consecuencias graves. Acuérdense. ¿Por qué? Porque estás metiéndole espíritu de incredulidad a la gente con tus falsos comentarios, tus chismes, tus murmuraciones. Les trae duda a la palabra de Dios y deseos de apostatar de la fe, de volver al mundo. Cuidado, por eso hay que tener mucho cuidado. Es mejor seguir el ejemplo de fe, de seguridad, de confianza que tuvieron Caleb y Josué y todo el remanente que no se contaminó, no se contagió, no fue influenciado negativamente. Así es que, amado, que Dios nos siga bendiciendo y actuemos en el Espíritu, con gozo, porque la prueba es verdad, el túnel, la tormenta dura, eléctrica, nubarrones negros, ¿sí? Las olas están pegando duro contra nosotros. Pero Dios va ahí. Acuérdense el mensaje que prediqué el domingo. Aparentemente Él está ausente de nuestros problemas. No, Él tiene todo bajo control. Él nos dice, crucemos al otro lado y vamos a cruzar. Tomen la tierra, yo ya se las he entregado. Vamos, tomémosla, la vamos a comer como pan. Estén siempre pensando en eso, amado, y con gozo, porque Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. ¿Lo creen o no lo creen? Que Dios les bendiga. Que Dios les siga dando fuerza de búfalo para seguir adelante en todo lo que estáis haciendo en la vida cristiana. Es muy bonito estar confiado siempre en el Señor. Confiada en Jehová perpetuamente y para siempre, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Amén. Isaías 26:4. Dios les bendiga.